Hola, soy Víctor Ojuel y escribo videojuegos. Concretamente soy diseñador narrativo y guionista de videojuegos. He participado en juegos de muy diverso género, desde shooters a juegos de rol y desde experiencias de realidad virtual y piezas de ficción interactiva. Mis clientes van desde estudios independientes de videojuegos a entidades como universidades españolas o incluso mis propios proyectos de ficción interactiva. Al contrario que en una película, el proceso no empieza con la historia en sí, sino que es la narrativa la que se acomoda alrededor de las mecánicas. Nuestra audiencia es un jugador, un ente activo que participa, y esto es lo que cambia todas las reglas. Cada género y cada juego tienen sus requisitos especiales y como diseñador narrativo mi trabajo es asegurarme de que la historia se explica siempre de la mejor manera posible. En este curso de Doméstica aprenderás qué es el diseño narrativo, cómo contamos historias en videojuegos y qué trabajo se espera de un diseñador narrativo profesional. Como proyecto final crearás un guión cinematográfico para videojuego y tu propia historia interactiva utilizando Twain. Empezaré por explicarte un poco cuáles fueron las principales influencias que marcaron mis inicios como profesional. A continuación, descubriremos un poco más sobre cuáles son los roles, las tareas y los entregables que se le suelen pedir a un diseñador narrativo. Como principal modelo de narrativa, veremos en detalle el viaje del héroe y reflexionaremos un poco sobre cómo suelen los videojuegos presentar la narrativa, haciendo especial hincapié en lo que es la interactividad. Después, empezaremos por el guión cinematográfico y te explicaré su uso para videojuegos. Te guiaré a través de cada uno de los pasos de la creación de tu primer guión cinematográfico. Te enseñaré también cómo crear tu primera ficción interactiva, un pequeño videojuego basado únicamente en el texto. Para ello te enseñaré a utilizar Twain, que además de servir para crear tu propia ficción interactiva, también es útil para maquetar y prototipar juegos mucho más grandes y complejos. A continuación hablaremos de branching, es decir, de la narrativa que surge de dar al jugador la oportunidad de tomar decisiones y ver qué tipo de historia emerge de esa posibilidad. Llegados a este punto, te guiaré a través de la creación de tu primer pequeño juego con Twain. Te enseñaré a crear tu propio portfolio profesional para que puedas empezar a dar tus primeros pasos como diseñador narrativo. Te daré algunos pequeños trucos de mi propia experiencia profesional y con todo esto tendrás ya una idea sobre cómo crear narrativa tanto interactiva como lineal. No necesitas ningún conocimiento previo. Este curso está pensado para personas que no hayan trabajado nunca en videojuegos y empezaremos totalmente desde cero. Aprende a contar tu historia en el infinito mundo de los videojuegos mediante el diseño narrativo.